Mikel Izarralde nació en Urechu, Guipúzcoa, y desde niño supo que tenía la capacidad de ver y sentir espíritus, así como de predecir acontecimientos futuros. En el año 2003 viajó a Montreal para formarse en el campo de la comunicación con el más allá, graduándose con honores en Psychic Studies, y desde entonces se ha convertido en uno de los mediums más aclamados del mundo. Es graduado además en Psicología por la Universidad Internacional de La Rioja y dirige el Instituto Izarbe en San Sebastián, donde se reúnen distintas disciplinas holísticas. Gracias. Gracias. Cómo me encanta estar aquí en Albacete, ¿eh? Aunque con estas luces no veo a nadie. Bueno, no sé cuántas veces he venido ya, 7, 8, 9, no lo recuerdo. Pero me encanta estar aquí en Albacete y compartir con todos vosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar además del más allá, ¿no? Que yo diría que es el más acá. Y vamos a ver, espero que también comprobar, que el más allá no es algo etéreo, no es algo imaginario, no es algo que está allí lejos, solo accesible para unos pocos, sino que está aquí, está con nosotros y nuestros seres queridos están con nosotros. Os voy a pedir una cosa, eso sí, que los móviles no salten las alarmas, no suenen los teléfonos, y a no ser que no sea una emergencia, pues que no os estéis paseando por aquí. Bueno, hablamos muchas veces, ¿no? Yo oigo charlas que yo he dado, en clase también me preguntan mucho, otros mediums los escucho y muchas veces hablamos de cómo un espíritu se comunica, que el más allá pues es un sitio de amor incondicional, ¿no? Como decía ahora Miguel Pedrero, que no quieren venir, ¿no? Esas personas que tienen la ECM nos dicen que no quieren venir. Pero quizá no hablamos tanto de dos cosas. Una, ¿dónde está el más allá? Y dos, ¿cómo es el más allá? ¿No? Si yo os preguntara ¿dónde está el más allá? Por aquí, a ver, ¿quién me puede responder? Es que no veo a nadie. Aquí, la señora sonriente esta, que siempre hay alguna. ¿Dónde está el más allá? Vamos a ver. Dentro de nosotros y a nuestro lado. Y por allá, este señor. Me hace gracia porque digo, este señor y su mujer, ¿no? La señora que está al lado, mira a otro lado, como diciendo, será otro señor. No, es el señor de aquí, señora. Aunque si usted quiere hablar también, en otras dimensiones, ¿dónde está el más allá? Sí, más allá de Extremadura, ¿no? Está más allá. Más allá del extranjero. No, pero es muy serio, ¿eh? No nos lo vamos a tomar a cachondeo. Por allí, por arribita, ¿alguien se anima a decir algo? Es difícil, ¿no? Decir dónde está el más allá. Primero tenemos que decir que el más allá es un mundo real. O sea, no es algo que es imaginario, ¿no? A veces la gente me dice, es que yo en eso no creo. Bueno, ya, pero es que si tú lo crees o si tú no lo crees, no lo va a hacer más real o menos real. Esto no es como los Reyes Magos que es real porque los niños creen que es real y es real para los niños. Es que es real. Es real en el sentido de que cuando uno hace la transición y deja de tener este cuerpo físico, tiene otro cuerpo, llamámoslo de luz, llamémoslo energético, llamémoslo conciencia, que sigue viviendo más allá de ese cambio que llamamos muerte. Y sigue viviendo quiere decir que sigue interactuando con nosotros, que siguen ayudándonos, que siguen estando a nuestro lado, que ven por lo que pasamos, que ven y saben lo que sentimos, lo que pensamos. Y por eso muchas veces cuando los medios damos mensajes, en el mensaje hay datos como, es que cuando haces esto
te veo, o tienes este objeto en la mesilla, o cuando dijiste esto, yo estaba a tu lado, ¿no? Pequeños detalles que nos ayudan a comprobar que nuestro ser querido está ahí, en ese momento en el que yo dudaba, ¿no? No es una cosa basada en la creencia, o basada en el deseo, o basada en una superstición. Es que es real, existe. Y al mundo de los espíritus le encanta que les llamemos. Y nos van a venir a ayudar, por supuesto. Pero hay dos cosas. Una, que no pueden interferir en nuestra vida, en nuestro libre albedrío. Y dos, el libre albedrío, que es lo más hermoso, lo más bonito que tenemos, que escogemos antes de venir aquí. Desde luego nadie nace solo y nadie muere solo. Cuando tú vienes aquí a la tierra, no sé si habéis visto la película Soul. ¿Sí o no? Sí, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver, ¿no? Porque ahí se indica un poco cómo escogemos la personalidad, las lecciones, las misiones que vamos a tener en la tierra antes de nacer. Y haces un pacto con tus guías espirituales. Tus guías espirituales están contigo cuando haces ese contrato, cuando escoges a tus padres, cuando se crea el embrión, cuando se gesta el embrión, cuando naces, durante toda tu vida, y cuando mueras físicamente también estarán ahí y te ayudarán a hacer la transición. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces sentimos su presencia y sentimos la presencia del mundo de los espíritus, pero no le damos crédito. Pensamos que es una casualidad, que es una coincidencia, que es una imaginación, que yo me lo imaginé, que yo me lo inventé, que ¿cómo puede ser? ¿Que cómo va a ser? ¿No? Porque muchas veces el mundo de los espíritus va a utilizar tu imaginación, tu creatividad, tus recuerdos, tus memorias para hacerte saber algo, para explicarte algo, ¿no? Muchas veces voy a sentir como una caricia muy sutil, un olor, una sensación, una presencia, un abrazo. A menudo tenemos aquí una sensación. Os habrá pasado, ¿no? No hagas eso, no confíes en esta persona, no montes ahí. Pero nos montamos. No le hacemos caso. Y luego viene el pastel. Y esos son señales, son mensajes que el mundo de los espíritus nos está haciendo llegar. Pero claro, es mucho más fácil que vengan a nosotros, es mucho más fácil que estén con nosotros y nos ayuden si hacemos una cosa tan simple que es llamarles. Llamarles. Si yo soy tu amigo y tú eres mi amigo, ¿no? El uno por el otro la casa sin barrer. Esto es algo que pasa muchas veces en el duelo, por ejemplo, ¿no? Que yo quiero ir a visitarte, pero no sé cómo te lo vas a tomar, no estoy seguro si acertaré yendo o no, y quizás se moleste, y quizás estoy de sobra, no lo sé, tal, ¿no? Pero ¿qué tal si le llamamos y le decimos, oye, voy a ir a verte? Oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿qué tal estás? Vamos a ser proactivos, vamos a tomar la iniciativa. Y eso es lo que a menudo nos pasa con el mundo de los espíritus, que necesitamos tomar la iniciativa, porque ellos están ahí, como vosotros aquí, ¿no? Delante del escenario. Pero a menudo no van a poder actuar más, o no van a actuar más, mejor dicho, si no les invito, si no soy proactivo, si no les digo que vengan y estén a mi lado, ¿no? Probadlo. No digas, ven fulano o ven mengano. Simplemente ábrete, abre tu corazón, llama al mundo de los espíritus, quizás sin pensar demasiado en esa persona específica, que todos aquí tenemos al menos a una persona, y después estate atento. Vete a tu día a día, vive tu día a día estando atento. Y muchas veces, ¿cuándo voy a recibir la llamada, la señal, el mensaje de mi ser querido, de mis guías espirituales incluso? En la pausa. Cuando de repente no tengo puesto internet, no estoy con la tele, no estoy con la radio, no estoy con TikTok, y estoy conmigo. Ahí voy a escuchar, voy a sentir, voy a saber, voy a oler, quizás voy a ver incluso, ¿no? Pero hay personas que piensan que tenemos que ver al espíritu
como vemos una fotografía, o como vemos una película, o como te veo a ti. Y sí, hay personas, yo tengo la suerte de que soy muy visual y yo veo al mundo de los espíritus y a veces se ven como os veo a vosotros, pero la mayoría de veces no se ve así, tan claro, y no se ve de cuerpo entero. Entonces cada uno lo percibe a su manera y por eso muchas veces pasan estos mensajes, estas señales, estas evidencias desapercibidas, ¿no? Si queréis saber cómo cada uno ve o cómo cada uno percibe cuál es vuestro fuerte, y no es una regla de oro, pero bueno, es una pequeña pista, yo os diría que reflexionarais de cuando éramos niños, cómo estudiabais. Cuando erais niños, ¿qué técnicas utilizabais para estudiar? ¿No? Si repetías todo muchas veces en voz alta, quizás eres más auditivo. Si lo tenías que comprender y explicarle a alguien, quizás eres más clariconsciente, clarisapiente, ¿no? Lo sabes, lo comprendes. Eso de no sé cómo lo sé, pero sé que esto va a ser así. Si tienes que hacer esquemas y resúmenes y tienes que estar mirando a la pizarra, y si no te pierdes, si pierdes el hilo, quizá eres más visual, eres más clarividente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que averiguar. ¿Cuál es mi forma de percibir? Sería ideal, ¿no? Enciendo así la tele, enciendo así la pantalla mágica espiritual y que se aparezcan aquí todos los espíritus. Y digo, mira, aquí hay uno rojo, aquí hay uno azul. Pero no funciona así. Para algunas personas sí reciben las informaciones de forma visual. Yo soy una de ellas, tengo suerte. Pero a menudo yo voy a ver quizás la cara, quizás el busto, o los voy a ver de cintura para arriba. Y a menudo estas partes más carnosas no están más difuminadas, ¿no? O cuando escuches una voz, se oye muy claro, muy nítido, ¿eh? No hay una duda de, no sé si es un hombre o una mujer, no sé si me dijo, riega las plantas o vete a pasear. No, lo sabes claramente. Y la voz no es ni masculina ni femenina, pero sabes si es un hombre o una mujer. Y a menudo sabes de quién se trata, pero quizás la voz no es masculina ni femenina, como lo entendemos aquí en la tierra, y desde luego es mucho más nítido, mucho más claro de cualquier voz, de cualquier radio, de cualquier tecnología moderna que tengamos hoy en día, ¿no? Tú habrás conocido, Miguel, los minidisc, que antiguamente era lo más de lo más, ¿no? Una cosa de no sé cuántos puntos de high fidelity, no sé qué. Pues esto es mucho más que cualquier tecnología que hayamos conocido, ¿no? Pero quizás tengo que hacer primero ese ejercicio de llamar, ¿no? De pedirles que se presenten. Y una cosa que tengo que tener presente es, voy a pedirles que se presenten de la forma en la que yo pueda comprender. Porque si tú no eres visual y estás recibiendo imágenes, pues van a pasar desapercibidas. O si tú no eres auditivo y te están hablando en el oído, vas a pensar que tienes acuífeno, ¿cómo se llama eso? Acuífenos. Hay que hacer caso a esas señales. Y a menudo el mundo de los espíritus va a utilizar algo reciente que ha pasado en tu vida. Una película que has visto, una conversación que has tenido, una reunión, un encuentro, para hacerte saber algo. Y esos son tus códigos, que ese ya es otras palabras, ¿no? Pero vamos a ser proactivos, vamos a llamarles. Al mundo de los espíritus le encanta escucharte, le encanta contestarte y se va creando una relación. Y esa relación va increciendo. Entonces ya llega un punto en el que ya casi sin pedir, pues te contestan. Y voy a contar un caso que algunos de vosotros quizá ya lo sepáis, no lo sé, que me pasó este septiembre pasado en Colombia. Yo ya llevo yendo a Bogotá varios años, no sé, con la pandemia tengo ahí un lapsus, creo que son 7 años o 7, 8 años. Siempre voy a Bogotá, el primer día me lo tomo de descanso porque Bogotá está muy alto y te da el soroche y hay que aclimatarse porque hay falta de oxígeno. Y pues ya me conocen los camareros, la gente del hotel y la gente que va asiduamente cada año pues sabe que voy. Y una persona me había dejado un regalito en recepción que eran unas pastitas allá típicas de allá con una bebida que a mí me encanta
que es cerveza de jengibre. Pero no tiene alcohol, ¿eh? No es nada con alcohol. Orgánico, biológico, como me gusta a mí, pero caliente. Estaba caliente. Yo tenía unas reuniones por Zoom, estaba muy a gustito ahí en mi habitación de mi hotel, trabajando con mi ordenador, haciendo mis reuniones. Quería tomarme esas pastitas que me habían dejado, pero quería beber algo. Pero es que yo estaba caliente, pero caliente, no temperatura ambiente. Caliente, digo yo, ¿cómo voy a tomar esto? Es que no sabe igual. Un refresco frío así calentorro no es lo mismo. ¿Me entendéis, no? Y pensé, si bajo abajo y les pido hielo, y digo, no tengo yo. Estaba como medio en chándal, medio allí, medio tirado. Yo no tengo ganas ahora de bajar 6 pisos. No. Y pensé, si llamo a servicio de habitaciones y les pido un vaso con hielo, pero me pareció como una cosa como muy soberbia, muy así, muy snob, muy... ¿Cómo voy a pedir que me traigan unos hielos? O sea, ¿quién soy yo? No, si hubiera pedido comida, quizás les diría, y añádame unos hielos. Pero llamar solo para eso me parecía como un poco de sobrado. Y entonces, pues no dije nada. Cogí el teléfono, lo dejé. Cogí el teléfono, lo colgué. No llegué a marcar, ¿no? Me senté allí con mi Zoom, con mi reunión. ¿Y qué pasó? Que de repente tocan a la puerta. Un camarero, que lo conozco mucho, que además le ayudamos en su día porque tenía una historia muy trágica con su madre. Abro la puerta, Álvaro estaba allí con una bandeja. ¿Y qué tenía Álvaro sobre la bandeja? 2 vasos, sin agua y sin nada, llenos de hielo. Me quedé así. Abrí la puerta, no dije nada. Y el hombre me miraba así, me llaman señor Lizarral. Señor Lizarral. ¿Se encuentra bien? Y yo con cara así de muerto viviente, mi mandíbula por los suelos. Digo, sí, pero es que yo no he pedido nada. O sea, estaba pensando en cómo es posible que este hombre me ha traído el hielo, porque claro, me han escuchado, porque yo no he llamado, pero aquí alguien de arriba ha hecho llegar el mensaje. Yo estaba ahí, pero no decía nada. Yo pensaba en eso, Y me dice, y le digo, pero si yo no he pedido nada. Me dice, no, es que el maître me ha dicho que el señor Lizarral quería hielo y que subiera corriendo a traerle hielo al señor Lizarral. Y yo así, no sabía qué decir. Y el hombre se iba a ir y digo, no, pero espera, que me quedo con un vaso, ¿no? Y me pareció alucinante cómo el mundo de los espíritus hizo llegar ese mensaje, porque ese hombre decía que el maître le había dicho que yo había llamado y que yo le había dicho que yo necesitaba hielo urgentemente. Pero yo no había llamado. Y saben que me gusta mucho, ¿no? El de jengibre. Yo había cogido 2 o 3 veces el teléfono. Lo había colgado. Pero ese mensaje les llegó. Y ellos están aún convencidos de que yo llamé, que fue mi voz lo que escucharon. Pero yo no llamé. 22. Me han pasado a mí. De estas, un montón, ¿no? Hace poco, en marzo, estaba yo en Alemania, iba en un coche y la persona que estaba conduciendo me estaba hablando de cómo había estado en Tailandia y que había tenido, una persona que estaba con ella allí en Tailandia había tenido un golpe de suerte y le había tocado la lotería y no sé qué. Y fíjate, y me han regalado un monedero y me lo han regalado sin el céntimo allí en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y tal. Es costumbre cuando te regalan un monedero, te meten el lucky penny, ¿no? Un céntimo en el monedero. No has de regalarlo vacío, tienes que regalarlo con un céntimo, porque se supone que así es como vas a traer la prosperidad, la suerte a tu vida, ¿no? Y ya estaba medio llorando. Y fíjate, este hombre me ha regalado esto y no me ha puesto el céntimo, my lucky penny, no sé qué. Y digo yo, bueno, pues por algo será. Igual los espíritus tienen algo preparado para ti. Y hago así y vamos en mitad de autopista. ¡Pam! Cae encima mío un céntimo. De verdad, en marzo, o sea, hace nada, hace un mes. Esto me ha pasado a mí, es verídico. Le digo, mira, toma, ya tienes tu lucky penny.
Se quedó contenta pero alucinada. Y me miraba y yo, mira para adelante, que vamos en autopista. Pero, Miguel, esto es imposible. Y digo, no. Es que el mundo de los espíritus se dedica al negocio de los milagros, que no nos hemos enterado. No cierran, abren 24/7 y trabajan 365 días al año. Pero claro, a veces cuando pedimos las cosas, no son para el bien supremo de todas las partes involucradas. Hay cosas muy nimias, como puede ser lo del hielo, o hay cosas muy grandes que ellos pueden hacer, cosas muy, muy grandes. Pero tengo que llamarles. Luego tengo que estar atento en mi día a día. Si yo no hago momentos de silencio, momentos para poder escuchar, momentos de mirar adentro, de esa pausa que hablábamos antes, difícilmente los voy a poder escuchar. Porque todo ese ruido que está en mi mente lo va a tapar. Ya sé que muchos de los aquí presentes encendéis la tele, encendéis la radio, nada más llegar a la casa. Igual a partir de ahora os lo pensáis 2 veces, ¿no? Es muy importante ese silencio, esos paseos por el campo, esos momentos de estar contigo mismo. Tampoco vamos a ser monjes zen, ¿me entiendes? Hay de todo en cada momento. Pero voy a hacer esos ratos de escuchar y voy a dejar el tiempo, y como decía Miguel, puede ser al día siguiente o puede ser al año, ¿no? Fijaros que me estoy acordando de otra historia, de una mujer que vino a consulta conmigo y en aquella crisis tan fuerte que hubo del 2009 y tal, ella y su marido habían perdido absolutamente todo. El marido y el hermano del marido tenían una empresa y el hermano, el cuñado de esta mujer, llevaba años trabajándose las cosas, haciendo alzamiento de bienes, sacando dinero de la empresa, comprándose propiedades, poniendo a nombre de la propiedad y la deuda a nombre del hermano, cosas así. El hermano, como son hermanos, se fiaba de él, firmaba sin mirar. Llegó la crisis esa del 2009 de los Lehman Brothers, se descubrió todo el pastel. Les quitan la nave, les quitan la casa en la playa. Además de eso, deben dinero. Se ven obligados ella, el marido y las 2 niñas a ir a vivir a casa de la madre de ella, de la madre de él. Que además la madre de él defiende al hermano que ha defraudado. Y viven en una habitación, el matrimonio con las 2 niñas y la madre. Imaginaros qué tensión, porque la madre no hacía más que defender al defraudador. Que no se sabe dónde está, se fue a República Dominicana o a algún sitio de estos, Brasil, ¿no? Me parece. Y ahí sigue. Será el rey de Brasil. Y en la consulta, el mundo de los espíritus, me parece recordar que era su padre, pero ya no recuerdo bien, le dijo, nosotros te vamos a hacer llegar una casa. Ella decía, pero ¿cómo va a ser? Que es imposible, pero si debemos tanto dinero, si debemos no sé qué tal. Digo, yo no sé cómo va a ser, pero yo sé que cuando un espíritu dice algo, va a ocurrir. Y a través de los años he aprendido a saber cuándo es de un espíritu, porque va con una vibración, con una energía, con un afecto, con una emocionalidad muy distinta a un deseo o muy distinta a una proyección personal. Entonces yo cuando llega un mensaje no de intuición, no de ¿sabes? De algo relacionado con una mancia o algo relacionado con la evidencia, sino de la mediunidad, yo sé que ahí hay una certeza. Y yo le dije, mira, tú dices que es imposible, pero aquí no hay nada imposible. Ellos lo pueden hacer todo, menos fallar, eso sí. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que va a ocurrir. Bueno, hubo juicios, líos, tal. Bueno, les perdonan la deuda, no, se queda como incobrable, no sé qué. Y ella sigue ahí en ese infierno de viviendo con la suegra, que no hace más que defender al hermano que está missing, viviendo en la habitación con sus 2 hijas. Y un día dice, no, es que hoy tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a rezar. Voy a ir además a la más grande de mi pueblo, a la parroquia. Y la parroquia de su pueblo tiene como unas escaleras así, como 10 o 12 escaleras. Se metió allá, estuvo rezando. Cuando terminó sus oraciones, salió y según estaba bajando las escaleras, que aquello da a una calle peatonal, vino un coche que parecía un bólido, ¡pam!, le pegó y salió disparada la mujer.
Estuvo en coma unos días, al principio no daban nada por su vida. Estuvo bastantes semanas en el hospital, ¿no? Tuvieron que hacerle operaciones, volver a aprender a caminar, bueno, un rollo de casi un año. Y ahora camina muy bien, pero ella dice que baila la samba, ¿no? O la cumbia, ¿no? Porque tiene una pequeña cojera. ¿Qué ocurrió? Que el seguro del coche que le atropelló le dio 300.000 euros. Y se pudo comprar una casa de 200 y pico mil. Y salir de ese infierno de esa suegra. O sea, yo no estoy diciendo que para que nos den algo los espíritus nos tienen que atropellar. No, pero es que también tenemos que saber pedir. Pero fíjate, en vez de ir así, tuvo que ir así. Ella tiene su casa pagada a tocateja, ¿sabes? Sin deudas, sin hipotecas, sin nada. Y es feliz, aunque ahora la familia es mucho más reducida, ¿no? Entonces, ¿dónde están los espíritus, no? Porque hablábamos de dimensiones, habéis dicho esto, es verdad. Muchas veces hablamos de dimensiones, de estados de conciencia, que el más allá está creado de esos estados de conciencia. Locus, que se llama también. Cuando tú mueras, vas a morir según has vivido. Si tú has vivido con miedo, vas a morir con miedo. Si tú has sido una persona alegre y generosa, vas a morir bien, fácil, con alegría, con generosidad. Es muy importante saber qué hay en el más allá. Tener la certeza de un más allá. La tuya, no tiene que ser la mía. Puedes creer en las flores, puedes creer en el yoga. Algo que te ayude y en ese proceso sea un sustento, porque está comprobado que aquellos que tienen ese sustento es más fácil la transición para ellos. Y si vives de otra manera, con una sonrisa, con una generosidad, también cuando llegue tu hora va a ser más fácil. Y después que tomes el último suspiro, que ahí estarán tus guías para ayudarte a cruzar, también, al menos en ese primer tiempo, esa primera fase, va a ser muy similar a cómo has muerto, ¿no? Va a ser, no igual, pero va a estar llena de muchos tintes que vienen de nuestra muerte, ¿no? Fijaros, hace no mucho tuve una mujer en consulta, su padre se estaba comunicando, y el padre tuvo una semana, 8 días de muchísimo sufrimiento. Me quedé muy sorprendido con la respuesta que dieron los espíritus, ¿no? Porque la mujer lloraba, porque el padre tuvo como 8 días, 7 días últimos muy duros de muchísimo sufrimiento. Y yo esto nunca lo había pensado, nunca lo había escuchado. Y ella preguntó, ¿por qué mi padre tuvo que sufrir tanto antes de morir? Dije yo, pues no lo sé, vamos a preguntar, ¿no? Resulta que el padre era cazador, disfrutaba matando jabalíes y palomas y de todo, ciervos y de todo. Y el padre dijo, tuve que estar toda esa semana purgando ese dolor, sintiendo todo el sufrimiento que yo había causado a todos esos animales, y hasta que no viví hasta la última gota de ese sufrimiento, no me pude liberar, no me pude marchar. Imaginaros, yo nunca había escuchado eso. Imaginaros si disfrutamos con el dolor ajeno. ¿Cómo va a ser, no? Y otras personas lo viven después de morir. Ese sufrimiento lo viven en las etapas primeras después de morir, ¿no? También a veces ocurre que hay sufrimiento porque no se suelta, ¿no? A veces vemos a los enfermos que no se dejan marchar. Y muchas veces sienten que nosotros los necesitamos, que necesitamos de su ayuda, que aún no se pueden ir, que aún tienen algo que hacer, ¿no? O están viendo una realidad que no está acorde con lo que culturalmente y socialmente han aprendido, ¿no? Si tú estás esperando que va a salir un San Pedro, o tú estás esperando que va a salir una persona con una báscula y una pluma, y lo que estás viendo es un jardín lleno de flores, hay personas que se retienen, porque creen que aquello que ven no es el lugar al que se supone que deberían de ir. Entonces, en ese momento es importantísimo hablarles, darles las gracias por lo que han hecho. Si hay algo que tengamos pendiente, algo que queramos perdonar o perdonarles o que nos perdonen, decírselo. Y sobre todo,
que no quede nada pendiente, porque aunque esté en coma, aunque esté sedado, aunque creamos que no nos escuchan, nos escuchan. Primero, que el sentido del oído es el último que se pierde. Y segundo, que el alma está ahí, yo digo que está como desparramada, ¿no? Porque está el cuerpo, el alma está como por arribita, como más crecida, ¿no? Como cuando éramos niños que tenías que hervir la leche y hacía así, ¿no? Pues el alma está así como crecida, ¿no? Como cuando se hace grande así un bizcocho. Entonces, siente lo que tú sientes, sabe lo que tú sabes, sabe lo que tú estás pensando. Por eso también es muy importante no hablar de ellos como si ellos no estuvieran ahí. Bueno, es que me estoy acordando de un caso que tuve en el 2004, una mujer que vino a hablar con su marido. Y ahí no había rastro del marido, ni rastro. Y aparecía una señora, el otro señor, no sé qué, y de repente apareció una mujer que describió quién era, describió la casa y dice ella, ¡no, mi suegra! ¡Que se vaya! No quiero saber nada de ella, que se vaya, que se vaya. Y yo digo, pues está aquí. No, que se vaya. Y entonces la suegra empezó a describir una escena donde cuando murió la suegra, esta mujer ya era viuda. En el lecho de muerte, las hijas de la suegra, o sea, las cuñadas de esta mujer, se estaban repartiendo el pastel, estaban quitando las joyas, tal, estaban cogiéndole del bolsillo el dinero, no sé qué, tal. Estaban hablando de ella como si ya hubiera muerto y quedándose todas sus pertenencias. Y esta mujer les llamó al orden y les dijo que tenían poca decencia, que no deberían de hacer eso. Fijaros. Y que se cortaran un poquito, ¿no? Entonces la mujer, la suegra le dijo, nunca te quise, te llevaste a mi único hijo, nunca te quise, nunca te cuidé como hija, pero mira, pasó esto, detalló todo. Y eres más hija que hija, te honro como hija, algo así, ya no recuerdo bien. Y gracias, y tú me llamaste al orden y eres la única en la que realmente pensaba en mi bienestar. Entonces, si está sedada, si está muerta, si ya está en el encefalograma plano, ¿cómo puede esa señora saber eso? ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿No? Y alguien dirá, no, es que estás leyendo la mente de la que fue a tu consulta. No, porque también dijo la señora, la fallecida, una serie de datos, le dijo, mira, en tal sitio hay una cosa, tal, y va a ocurrir una cosa, un poco como decía Miguel, sin tiempo, porque no te explican bien el tiempo, que ella no sabía y que luego se pudo comprobar y que sí era cierto. Entonces ahí también se demuestra que nosotros no leemos la mente. Y ya cuando esa mujer estaba tranquila, cuando ya se había dado esa sanación, cuando la suegra había dado el mensaje, se fue así como una cortina que la apartas y entonces vino el marido. ¿Qué pasa? Que no viene el que yo quiero que venga. Que aquí el que viene es el que quiere venir, a veces el que puede venir. Y normalmente el que tiene algo que decirme que es importante para ellos, pero no necesariamente el que yo deseo o el que yo necesito o el que a mí me apetece, sino aquel que más necesidad tiene. Y sobre todo si hay un secreto, si se va a dar una sanación, o hay algo oculto, hay algo que produjo mucho dolor, pues o hay un secreto, o por ejemplo la herencia no se ha hecho como yo os dije que se hiciera. Entonces el espíritu lo primero que va a querer es venir a decir que está bien. Y lo segundo es desvelar todas estas cosas y poner un arreglo a esto, ¿no? Entonces no elegimos nosotros como mediums quién es el que viene aquí. Tampoco tú, por mucho que pidas, por mucho que reces, vendrá, pero quizá no sea la primera persona que venga si es que hay alguna otra que tiene más necesidad, ¿no? Mira, voy a pedir que pongan por favor la primera imagen y me decís aquí qué es lo que veis. A ver, ¿aquí qué hay? Agua, cielo, olas, horizonte, dice allí un señor, ¿no? Se ve como una frontera, ¿no?
Sí, ¿no? Vemos bastante claro que hay un mar, unas olas, el agua, el horizonte, el cielo. Vamos a poner la segunda imagen. Uy, ¿aquí qué hay? Arena, palmeras. Claro, diríais que es el mismo lugar, este y la foto anterior. Sí, puede ser, no lo sé. ¿Qué decís por ahí? Podría ser. Es que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Eso es lo que muchas veces pasa con el más allá. Si yo estoy ahí sentado como vosotros, en el público, voy a ver el escenario. Pero si yo estoy en el escenario, voy a ver el público. ¿Pero qué es real? ¿Ese lado o este lado? Los dos. Depende de la perspectiva, ¿no? Y muchas veces tratamos al mundo de los espíritus como algo que está allá, más allá. Aquí decía una señora antes jocosamente, más allá del extranjero. Pero en realidad está aquí, como esta playa. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el foco. Vamos a poner la tercera imagen. Esto os gustaría estar ahí, ¿eh? Oye, Rafa, organiza un congreso en un sitio como esto, con vistas al mar. Claro, si ponemos la cámara delante de aquellas palmeritas, vemos la foto anterior. Si yo pongo la cámara en este lado, teniendo las palmeras detrás, veo el mar. Pero yo, como veo el mundo de los espíritus, es algo así, ¿no? Como una playa donde nosotros, los seres humanos, vamos caminando por la arena, a veces mirando a las palmeras y no nos enteramos de nada, y por aquí está todo el mar, está todos los cetáceos, está todo el océano, toda la maravilla esa. Algunas veces hacemos como, me parece escuchar un lindo gatito. Y nos fijamos en algo, pero pocas veces. Y otras veces también hay personas que solo están obsesionadas en mirar al mar y se olvidan que tenemos que tener los pies en la tierra también, ¿no? En realidad, el más allá, ¿dónde está? ¿No? Os preguntaba, ¿dónde está? Es que está aquí. Yo estoy en la playa, las olitas vienen, me acarician, se van, me salpican las olitas en la cara, la brisa, siento el olor, me imbuye, me llena. ¿Cómo queréis estar allí ahora? Todo el mundo está imaginándose. Es un poco lo mismo, es como si fueran dos dimensiones distintas, pero que son una, que se solapan, que se interconectan. En muchos lugares, en muchas publicaciones, vemos las distintas dimensiones representadas como si fueran pisos, como si fuera un edificio, ¿no? De pisos. El primero, el segundo, el tercero, y se supone que el sexto, que es el que está más cercano al Creador y al reino angelical, es el mejor. Yo no lo veo así, yo lo veo más como esto, como un mismo lugar donde hay una frontera que es muy sutil, que si no nos fijamos bien en ella pasa desapercibida, que a veces somos zoquetes y nos tienen que hacer así. Tienes aquí el agua, como con mi perra, que no bebas el agua de mar. Ella sigue ahí a lo suyo, no aprende. Y nosotros también a veces no aprendemos. Y a veces hay personas que vienen del mar, porque del mar también están mirándonos, están pensando como, ¿qué hará toda esa gente ahí en la playa que no se mete aquí? ¿Tú? Qué cosa más rara. Y otros van por la playa pensando a veces en nada, y algunos oyen el susurro de las olas, y otros podemos ver el mar. Incluso algunas personas podemos adentrarnos ahí en el agüita. Y esa es la clave quizás, ¿no? Tener un pie en la arena y otro pie en el agua. Y todos podéis aprender a hacer eso, ¿eh? Todos podemos aprender. Ayer en Barcelona una mujer, una cantante, me decía, ay, pero yo también puedo hacer lo que haces tú. Sí, pero es igual que si yo pudiera hacer lo mismo que tú. Es decir, hay una técnica, hay un entrenamiento, hay una formación. Y todos podemos desarrollarlo al menos hasta cierto punto, porque hemos nacido con ello. Lo que pasa es que se nos ha desconectado.
Y cuando empezamos a darnos cuenta que es aquí, es más allá. Que no es allá en un lugar imaginario, que no es allá en la 7ª planta, que es aquí, que esas olitas vienen y van, y a veces están más cerca, a veces más lejos. La marea sube y baja, y muchas veces me acaricia, y muchas veces me meten dentro cuando necesito un poquito de paz. Pero no sabemos mirar, no sabemos reconocerlo. No hay medusas en el más allá. No te pican. Eso no. Y yo siempre uso este símil, y vamos a poner la 4ª imagen, porque me parece maravilloso. No sé si se ve bien, ¿no? Yo le pregunté a la IA, le dije, si el más allá fuera una playa, ¿cómo sería? Y me dio esta imagen. Hace unos pocos días. Entonces vemos que aquí hay mucha gente, ¿no? En la arena, mirando al mar. Aquí hay una niña o una personita, que es una medium, que ya se adentra en los mares. Aquí hay un espíritu que quiere acercarse. Y luego allí hay un montón de espíritus que están esperando la comunicación. ¿Qué estamos viendo aquí? Fijaros que es la IA, no he sido yo. Yo le dije a la IA, si el más allá fuera una playa, ¿cómo sería? Y fíjate, me dio esto. Allí al fondo vemos otro señor que se está acercando. O sea, yo me tengo que acercar a tu mundo para tener comunicación. Y tengo que aprender cómo se hace, tengo que aprender a nadar, tengo que aprender a aguantar la respiración, a no tragar el agua, a que no se me meta por las orejas, todo eso, ¿no? Pero ellos también tienen que aprender a acercarse. Y a veces no lo saben. No saben cómo se hace. Tienen que aprenderlo. Entonces yo me acerco a ti, tú te acercas a mí y ahí se da un encuentro. Que esto lo vemos mucho en los sueños. Muchas personas sueñan con sus seres queridos. Y a veces son sueños como vagos, que al día siguiente no recuerdas lo que soñaste, que pronto se te olvida, ¿no? Y eso diríamos que es un sueño sin más, no es un encuentro con un espíritu. Pero cuando tú duermes, sales de tu cuerpo, viajas, vas por ahí, por el mundo del más allá, aunque no te acuerdes, siempre lo haces, y te elevas. Y desde el más allá tienen que descender para que se dé, o tienen que acercarse, como aquí en la playa, para que se dé ese encuentro. Y cuando hay esos encuentros, no los olvidas, Pasan años, pasa toda una vida y cuando es como una ECM quizás, ¿no? El recuerdo está tan vivo, es tan vívido ese encuentro, su tacto, su olor, su voz. Te hablan pero sin abrir la boca. Los sientes, los abrazos, las emociones, todo. A menudo en el sueño te despiertas haciendo la acción que estabas haciendo en el sueño. Y muy emotivos, con una gran, que esa es una de las características, con una gran carga emocional. Eso es un encuentro y a menudo tenemos uno, quizá dos, en vida, pero no solemos tener, no suele ser habitual tener muchos encuentros de este tipo con el más allá. Y esos son encuentros, y son tan fuertes, tan vívidos, que no se olvidan. Pero no penséis ahora que porque no he soñado con mi ser querido, que no están en la luz y ese tipo de cosas, ¿no? Que hay gente que se agobia mucho con eso, que me dicen, es que yo no he soñado con mi ser querido y eso será que no está en la luz, ¿no? Y muchas veces te van a dar claves, una frase corta, una palabra corta, 2 palabras, claves que te van a ayudar en tu vida diaria. Te van a dar la solución a un problema, te van a decir dónde está una cosa que no encuentras que es importante y vital, o te van a dar el perdón. Yo tengo el caso de una chavalita joven de 20 años que murió su prima de un cáncer muy devastador con 18 años, y es que estos jóvenes de ahora no piensan. Ella pensaba que como su prima era joven, no iba a morir, que los jóvenes no se mueren, que todas las muertes que ella había tenido en sus 20 años de vida habían sido gente mayor. Entonces ella pensó, bueno, tiene cáncer, pero del cáncer se cura la gente
Y la gente joven pues no muere de cáncer. ¿Cómo va a morir? No puede ser. Y murió y con tal mala pata que le pilló fuera, le pilló en el extranjero, ¿no? Entonces ya ahí entró en un bucle de qué mala prima soy, son primas hermanas, ¿no? Y se han criado juntas, qué mala prima soy, qué mala persona soy. Estaba muy, muy, muy agobiada. Y no se perdonaba el hecho de que en el hecho de muerte de la prima no estuvo y que en el funeral tampoco estuvo. Pues de allá yo le dije, pídeselo, que te venga en un sueño. Pero no hizo falta, porque antes de que ella se lo pidiera, la primita se le apareció en un sueño, le dijo, estoy bien, le mostró con quién estaba, dice que le recordaba, la cara tan sonriente que tenía, le recordaba a Dora la exploradora, con sus dos coletitas, y si la hubierais conocido, entenderíais que es que se parecía a Dora la exploradora. Siempre risueña, siempre alegre, siempre dicharachera. Y le vino básicamente a quitar como ese peso de dolor que ella tenía, ¿no? Le dijo, sé, porque no pudiste venir, pero tranquila, no eres mala prima, seguiré amándote, seguiré queriéndote, vas a ser mi prima, somos como hermanas. Esto no se acaba, porque aunque yo me he muerto, el amor no se acaba. Y mira con quién estoy. Ella le hablaba del abuelo de esta prima y de otro señor que había sido como un abuelito para las dos niñas cuando tenían 4 o 5 años y murió cuando tenían 4 o 5 años de edad. Y ya esta, la que estaba teniendo el sueño, ya ni se acordaba de él. Le dice, mira con quién estoy. Y le fue presentando, le dijo a su abuelito y luego este hombre, ¿no? Y para ella eso fue muy, muy vívido, ¿no? Eso, la emocionalidad, la sensación, ¿no? Las palabras. Y me decía eso, es que me hablaba sin hablar. Se despertó llorando a lágrima viva. Entonces, si quiero algo del mundo de los espíritus, se lo voy a pedir, pero se lo voy a pedir sin perjuicio de nadie, para el bien supremo de todas las partes implicadas, eso sí, de forma que yo lo pueda comprender, porque si no, si me mandan matemáticas, pues no lo voy a entender. Y luego están las señales, ¿no? Que tampoco hay que obsesionarse, pero muchas veces nos mandan esas señales a través de plumitas, a través de moneditas que aparecen en los coches, ¿no? A través de matrículas que se van repitiendo, algo que les encanta a los espíritus y que lo pueden manejar con una grandísima facilidad son los aparatos electrónicos, las ondas electrónicas y la electricidad. Entonces muchas veces se encienden las radios, se encienden la playlist. Mira, ayer nos contaba en Barcelona un chico que se le murió su marido de una forma trágica, que él tiene en el coche un playlist de, no sé, 100 y pico canciones, ¿no? Y cada vez que viajaba en ese coche, justo cuando estaba llegando al destino, siempre terminaba el viaje con la canción favorita del marido. Siempre salía y hacía pruebas, dice, y yo hacía pruebas con mi hermano, y venga, a ver si sale hoy la canción del marido, a ver si sale hoy la canción del marido. Y siempre al llegar al destino. Y era algo que hacía él en vida. Cuando llegaban al destino, espera, antes de bajar del coche vamos a poner mi canción. Y no una vez ni dos, porque se lo puedes achacar a la casualidad. Pero no una vez ni dos, le ocurrió, no sé si dijo 14 veces o no sé, muchísimas. Tantas que ya solo por pura matemática y estadística no puede ser casualidad. Y cuando vives sabiendo que no morimos, que seguimos viviendo después del cambio que llamamos muerte, claro que te duele. Claro que te duele la falta física de tus seres queridos, pero vives de otra manera. No significa que ahora yo voy a ir en plan Thelma y Luis y me voy a tirar con un coche. No, tenemos que tener un poco de cabeza. Pero vives como con otra entereza, como con otra, no sé cómo explicarlo, como otra sabiduría quizás, ¿no? Con otra paz interna. Yo muchas veces cuando murió mi padre, la gente me preguntaba, me decían, pero ¿cómo estás tan bien? Yo estoy muy unido a mi padre. ¿Cómo estás tan bien? Y digo yo, ¿cómo voy a estar? Y si yo estoy mal, ¿no?
Y yo tengo esa suerte que lo veo, que se me aparece, que me da mensajitos, que me avisa a veces de la policía en la carretera y esas cosas. Que es muy buen conductor, cosa que yo no. Es muy prudente, yo también, pero no tanto como él. Y tengo esa suerte, pero fijaros que cumplíamos años el mismo día. Somos 3 generaciones de la misma familia que nacimos el mismo día. Entonces era costumbre, ¿no?, que mi padre se tomaba ese día fiesta, yo hacía así en el mapa de Guipúzcoa, íbamos a pasar el día ahí y a la vuelta a la tía de él, que era la tercera en discordia, le llevábamos pasteles. Y si tocaba en domingo, hacíamos, ¿sabéis?, algo que mi abuela llamaba chiriflú. ¿Sabéis lo que es chiriflú? No. Chiriflú es que venga quien quiera y que traiga un chiriflú, que traiga algo para comer, ¿sabes? Pues uno trae tortilla de patata, el otro trae unas empanadas, el otro trae un chiriflú, una cosita de, una migaja de no sé qué, ¿no? Chiriflú. Y entonces mi padre murió un viernes, faltaban 2 días para nuestro cumpleaños, el sábado fue el entierro y el domingo era nuestro cumpleaños. ¿Yo qué hice? Yo hice un chiriflú. Yo hice la fiesta en casa. Hay mucha gente que no lo entendió, ¿no? Decía, ¿pero qué hace este Miquel? Y es verdad, lloramos, reímos, hicimos de todo, fue un poco agridulce, pero es que celebramos la vida. Y ellos están más vivos que nosotros. Y cuando mueres, pues, oye, si tú eres un poco zopenquillo, eres una versión mejorada, pero es que no eres de repente un santo, ¿eh? También tienes un proceso. Tú cuando mueres, mueres con tu personalidad, con tu carácter, con tu forma de ser. Y también después tendrás que hacer un proceso. Pero yo, el día de nuestro cumpleaños, sigo haciendo lo que hacíamos antes. No puedo llevarle pasteles a la tía de mi padre, pero le llevo pasteles a las hermanas de mi padre, que ya queda solo una, pero bueno. Luego ya me inventaré otra cosa. Y si toca en domingo, volveré a hacer el chiriflú, ¿no? Y yo dije, que venga quien quiera a casa, pero que traiga un chiriflú, y todo el mundo. Entonces es un poco almodovariano, ¿no? O de Paquita Salas, que el sábado fue el funeral y el domingo es una celebración. Y lloramos un montón. Pero también reímos y lo recordamos. Eso es lo bonito, ¿no? Recordarle. Si me permitís, voy a hacer una publicidad de agua, de la marca de agua de, no sé cómo se llama, marca de agua de Albacete de aquí. Es que estoy sin voz ya. Ay, no me voy, ¿eh? Me escondo aquí, pero mira, para servir agua. Es que no hay aquí ningún sitio que yo pueda dejar esto. Ahora es cuando sale el comediante, ¿no? Y me voy yo. Bueno, os contaría aquí miles de historias, miles de anécdotas. Pensaba contaros alguna otra cosa, pero os he contado estas historias. Además, creo que ayudan, ¿no? Creo que ayudan como a entender que esto no es una cosa fantasiosa que les pasa a algunos pocos, que a ti también te puede pasar, pero hay que entrenarse, ¿eh? Algunos de aquí hacéis yoga, ¿no? Yo estoy muy duro. Yo eso de agacharse así y tocar ahí, ¿no? La punta de los dedos de los pies, pues mira, pues igual al principio no lo lograba. Pero a base de estirarte, saluda al sol, saluda al sol, saluda al sol, saluda al sol. Yo me gusta la hatha yoga normal. Eso de yoga desnudo, yoga con calor y yoga no sé qué, aeroyoga y no sé qué, a mí me gusta el tradicional. Y al principio era como un bloque, ¿no? Y de repente un día dices, uy, mira, se me ha salido la postura. Mira que aguanto no sé cuánto tiempo. Mira que me toco los pies sin doblar las rodillas. Esto es lo mismo. Al principio te costará, no entenderás nada, quizá no recibas nada o creas que no recibes nada. Pero si te mantienes en el tiempo, poco a poco irás estirándote más, metiéndote más ahí, en el mar. Y cuando te vean en el mar dirán, anda, ya que está este amigo mío, esta amiga mía, a ver qué quiere. Y acudirán también. Ah, eso sí, estate preparado para que acudan. Luego no vale eso de esconderse debajo de las mantas.
Yo eso no lo entiendo bien, porque hay gente que se esconde debajo de las mantas. Yo digo, si atraviesan paredes, ¿tú te crees que no puede atravesar una manta? Es que no lo entiendo. ¿No? ¿Y por qué viene un espíritu? Porque tiene algo que contarte, porque quiere algo de ti. Eso de que te hacen daño, como dicen en Colombia, que se jalan a las patas de... No. No es verdad. Pero es verdad que si tú les ves, ellos saben que tú les ves. Eso de mirar a otro lado no sirve, porque lo único que conseguirás es que el fenómeno se haga más grande. Porque dirá el espíritu, ¿qué hace este? ¿Qué hace esta? Que sé perfectamente que me ha visto y que se está girando. A ver, tú, ¿qué pasa? ¿Que no me saludas? ¿No? Y en esos momentos tengo que hablarle claramente, como me hablarías a mí. Oye, mira, te veo, o te escucho, o sé que estás aquí. Primero, dirigirte a ellos. Segundo, decirles si son bienvenidos o no. Y si sí son bienvenidos, pues genial. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Quién eres? Yo qué sé. Entablar una conversación, incluso de viva voz. Pero si no son bienvenidos, le dices, mira, en este momento no puedo, no quiero, no eres bienvenido. Le explicas por qué y le dices que no venga más o le dices que se vaya y le das una opción. Ya nos ha dicho Miguel Blanco que tienen... Uy, Miguel Blanco no. Te he cambiado de periodista. Miguel Pedrero ya nos ha dicho que... Uy, ¿cómo estoy ya? Miguel Pedrero ya nos ha dicho que el sentido del tiempo en el más allá es como muy distinto, ¿no? Que ellos no tienen esa conciencia del tiempo. Si tú le dices, márchate, te marchará, pero volverá. Y tú pensarás que nunca se marchó, ¿no? Entonces le tengo que decir, márchate y no vengas nunca. O márchate, y como dicen muchos alumnos míos, ven en clase de Miquel. O ven cuando yo te lo pida, o ven en meditación. No, pero no tengáis miedo de entablar una conversación. Lo peor que os puede pasar es que no durmáis. Pero sí, que eso también ya sabemos que cuanto más sueñas, menos descansas. Y si duermes como un ceporro, no te acuerdas de los sueños, ¿no? Pues pasa algo parecido. Bueno, os voy a pedir que cerréis los ojos, pero tengo historias aquí para dar y tomar, tampoco es plan. Pero de verdad, no me hagáis aquí como que cerráis y luego no. Qué lejos está el agua. Madre mía, esto es grandísimo. Vamos a cerrar los ojos. Y nos vamos a enfocar en la respiración, inspirando y expirando por la nariz, sintiendo que el aire entra y sale. Relax. Cuando inspiro, me lleno de paz, de calma, de relax, de sosiego. Y cuando suelto, dejo marchar todo el estrés, todo lo que no es mío. Todo lo que no es de bien. Inspiro, me lleno de paz y de calma. Expiro y dejo marchar, suelto. Solamente me concentro en la respiración. Sintiendo como el aire entra y sale y haciéndome uno con el ritmo de mi respiración. Desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla, todo mi cuerpo se relaja. Voy soltando las partes físicas, enfocándome solamente en la respiración, que me ayuda a ir adentrándome más y más. Y con cada respiración mi cuerpo se hace más liviano, más tranquilo. Relax. Vamos a recordar esa playa mágica que yo os mostraba antes en la imagen.
Vamos a visualizarnos en esa playa mágica. Y vamos a acercarnos a la orilla. Vamos a pedir a todos nuestros seres queridos, nuestros guías, nuestros protectores, que vengan aquí, a esta isla, a este lugar, a este momento aquí en Albacete. Y que se acerquen a mí, de forma que yo lo pueda comprender. Y simplemente voy a permitir el momento de que la información llegue a mí. Sin juzgarlo, sin querer comprenderlo con la mente, simplemente sintiéndolo desde el corazón. Quizás hay una persona especial de la cual quieras tener noticias. Ahora es el momento de pedirle que si puede se junte contigo, se reúna contigo aquí, en esta playa, en Albacete. Quizás lo sepas, quizás lo sientas, quizás lo veas, lo escuches. Quizás te venga un recuerdo, un color, un destello, una forma. Permito que la información llegue a mí. Lentamente, dando las gracias por esta experiencia, nos hacemos conscientes de la silla, de este lugar. Movemos los dedos de los pies, de las manos, los hombros. Y cuando estemos preparados, abrimos los ojos. Poco a poco, cada uno a su ritmo. Volviendo al aquí y a la ahora. ¿Os sentís bien? ¿Sentís mejor? Esto deberíamos de hacerlo con más tiempo, ¿no? 20, 30 minutos, 15, 25 minutos. No tenemos ese tiempo, pero es tan sencillo como relajar el cuerpo. Si podéis ir relajando de abajo arriba todas las partes, sintiendo que el cuerpo se va disolviendo, y ahí entráis en esa playa. Y sobre todo no juzgar la información, porque quizás no la entiendas hoy, la entiendas más adelante. Bueno, ahora me toca hacer una pequeña demostración entre el público. Voy a pedir que enciendan las luces, pero con cuidado, suavecito. Que ahí tengo una señora medio dormida, Es broma, es broma. ¿No habéis puesto nada? No hay luz. Hay luz en otro planeta, pero en este no. Ahora, uy. Tan enchufado, pero de pleno, La luz. A ti que te ha enchufado de pleno, digo. Bueno, cuando yo me acerque a vosotros, no sé si alguna vez lo habéis visto o no, pero yo necesito el sonido de vuestra voz. Yo no sé a dónde voy a ir, yo no escojo a la persona, yo siento un impulso que me lleva a alguien, o veo a un espíritu, o veo una luz detrás de alguien, y yo os voy a decir, puedo darte un mensaje y necesito que me digas si sí lo quieres, que sí, y si no, pues también puedes decir que no. Pero si sí lo quieres, dímelo, pero con la voz física, no con la voz imaginaria. No, la voz real, ¿vale? Y yo
os iré diciendo cosas. Si te pregunto tu nombre, me puedes decir uno falso, no me importa. Lo que yo necesito es escuchar la voz y eso, que estéis un poco como abiertos, ¿no?, a recibir el mensaje.